Ya, entonces vamos a empezar, si me escuchan bien, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar de la historia clínica en pediatría. Cualquier duda, pregunta, nada más alzan la mano y podemos resolver sus dudas. Ya, entonces, esto nada más, vamos a cerrar. Ya, entonces cuando empezamos a realizar la historia clínica en pediatría, hay tres preguntas que nos debemos hacer cuando el papá o el paciente visita el consultorio. ¿Listo? Una de esas preguntas es, ¿cuál es el motivo que ha llevado a esos papás para que vayan con su niño a nuestra consulta? Segundo, ¿qué es lo que más le preocupa al papá? ¿No? Hay que preguntar por qué el señor lo ha traído y qué es lo que más le preocupa de todo eso. ¿Y por qué le preocupa? ¿No? Entonces, cuando un paciente viene acompañado del papá, estas son las tres interrogantes que tenemos que resolver. Si ven ustedes en la pantalla, yo no veo porque aquí me cubre los iconos, pero ahí dice habilidades para la comunicación. Esto es importante porque tenemos que tener una forma de comunicarlos con los papás. Los niños, como son pequeños, vemos en pediatría niños de todas las edades, ¿no? Los adolescentes puede ser que nos ayuden un poco más con la anamnesis, nos ayudan un poco más, nos pueden decir dónde les duele, qué les duele, pero los pequeñitos no. Entonces, tenemos que primero, esas habilidades para la comunicación empiezan desde el saludo, ¿no? Hay que mostrar, cuando les hacemos las preguntas, hay que mostrar interés por la preocupación del papá, ¿no? Tenemos que ser afectivos desde el saludo, darles la mano, para tratar de ganar la confianza y que ellos nos puedan decir todo lo que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. Entonces, si entramos a hablar de las partes de la historia clínica, vamos a empezar por lo que es la afiliación. Todos en todos estos años de medicina que hemos ido avanzando múltiples materias, sabemos que la afiliación es muy importante porque obviamente identifica a la persona, al paciente al cual estamos realizando la anamnesis, al cual le vamos a dar un diagnóstico. Entonces, es importante, obviamente, el nombre, el sexo, la edad. En pediatría es muy importante la fecha de nacimiento porque cuando nosotros hacemos las valoraciones nutricionales, nos interesa saber si el niño tiene, por decirles, 4 años, 4 años, 4 meses, porque no es lo mismo el peso y la talla para un niño de 4 años que para uno de 4 años y 4 meses. Entonces, por eso para nosotros es importante la fecha de nacimiento, porque necesitamos la edad correcta, con meses. Y en los recién nacidos hasta semanas, ¿no? La procedencia y residencia es importante porque, por ejemplo, en la procedencia ya de por sí
Los niños que nos llegan con desnutrición aguda grave, emaciación o edematosa son generalmente de el área rural, de lugares lejanos donde no hay ni centros de salud, ¿no? Palos Blancos, Caranavi, y la residencia es dónde vive, ¿no? Dónde vive el paciente actual, bueno, el paciente y sus papás actualmente. Y a veces acá también, bueno, dentro de algunas preguntas se tiene que averiguar si ha tenido viajes recientemente, ¿no? Dentro de los antecedentes vamos a ver algunas de esas cosas, pero eso también es importante. La escolaridad, porque como nosotros tenemos grupos etarios en pediatría, o sea, desde recién nacidos, neonatos, lactantes menores, lactantes mayores, preescolares, escolares, adolescentes, entonces nos interesa saber el grado de escolaridad. Por ejemplo, puede ser un niño que viene por, la mamá dice, no habla, no escucha y tiene 6 años, ¿no? ¿En qué curso está? No, no está en la escuela, porque lo he puesto, pero el niño no entiende, ¿no? Entonces podemos estar frente a un retraso global del desarrollo o algo más grave. Entonces nos interesa saber, sobre todo para indagar esos datos. Y en pediatría es importante la fuente de información porque el niño, como les decía, hay de todas las edades, pero el niño de 2 años, el niño de meses, no te va a decir nada de su enfermedad actual. Él solo llora o vomita, pero él no te habla, ¿no? No te dice dónde le duele, cómo le duele. Entonces, el papá, la mamá, el hermano, el cuidador, la persona que esté a cargo de ese niño nos va a poder dar esos datos. Entonces, muchas veces nosotros siempre anotamos la fuente de información, mamá, papá, el nombre de la persona y el celular para cualquier emergencia. Cuando el niño está al cuidado de la defensoría, por ejemplo, que nos ha tocado ver niños abandonados, obviamente la fuente de información no está confiable porque a veces los niños abandonados puede que estén desde cierta etapa de su vida y no desde el nacimiento, entonces no vamos a poder obtener muchos datos, ¿no? La segunda parte es el motivo de consulta, ¿no? El motivo de consulta en el caso de la historia clínica debe tener como fundamento las palabras de los padres o los cuidadores. Entonces, ahí nos toca preguntarles qué le ha pasado al niño, qué síntomas tiene, desde cuándo los tiene. Entonces, más o menos esta foto que les muestro es un ejemplo. La historia clínica puede depender de institución a institución, pero en general casi siempre llevan todos estos puntos que les voy a dar de la historia clínica, ¿ya? En el caso del motivo de consulta, por ejemplo, nosotros en el hospital lo que realizamos es las palabras que el papá te dice, ¿no? Entonces, o a veces lo que los doctores interpretan, pero generalmente debería ser esto en las palabras que ellos te dicen, según el tiempo, ¿no? Digamos, deposiciones líquidas con moco sin sangre, 10 horas. O sea, hace 10 horas ha empezado este cuadro. Vómitos, este en paréntesis que dice 3, significa que 3 vómitos al día, hace 10 horas. Fiebre o alzas térmicas de 10 horas, ¿no? Movimientos tónico-clónicos, 8 horas. Entonces, lo último que ha acontecido en este paciente ha sido los movimientos tónico-clónicos, lo cual es la preocupación que le ha llevado al papá y lo ha llevado al hospital, ¿no? Ahora, haciendo otro ejemplo, acá, digamos, puede ser en un caso de dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, el dolor abdominal, por ejemplo, puede ser agudo o crónico. Agudo es cuando es menos de un mes y crónico es más de un mes. Entonces, nos interesa saber el tiempo. Sí, le duele su estómago. Ah, ya. ¿Desde cuándo? Ah, no, ya es 6 meses. Dolor abdominal, 6 meses. Sí, pero doctora, desde hace 2 semanas vomita. Ah, vómitos, 2 semanas. Y aparte, hace 2 días ya se ha empezado a hinchar, edema, 2 días, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vamos poniendo en orden cronológico. Esto nos ayuda bastante porque después viene el tercer punto, que es la enfermedad actual. Entonces, en la enfermedad actual, nosotros aparte de hacer, ahí sí utilizamos términos médicos, y aparte de hacer una buena correlación y una buena anamnesis, o sea, preguntar bien al papá, siempre empleamos la cronología de la enfermedad para no confundirnos, ¿no?
Y lo más importante en esta parte de la enfermedad actual es indicar las características de cada síntoma. O sea, a diferencia del motivo de consulta donde decíamos fiebre 8 horas, diarrea 3 días, aquí ya especificamos las características de cada síntoma. La cronología y las características es importante. La cronología, por ejemplo, muchas veces me ha tocado ver, ¿no? Dice, a referencia de la madre, cuadro de 3 días de evolución, náuseas, vómitos, y hace 3 semanas diarrea, o sea, no se entiende, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con el fin de que se pueda entender mejor, ¿listo? ¿Cuál ha sido la historia de la enfermedad actual de este paciente? Por ejemplo, del mismo caso que veíamos acá, lo que han puesto es, a referencia de la madre, cuadro clínico caracterizado por presentar deposiciones líquidas, ¿ok? Y aquí ya le ponen la característica, con moco sin sangre, porque cuando un niño viene por diarrea, siempre debemos preguntar si tiene sangre o no tiene sangre, si tiene moco o no tiene moco. ¿Qué más hay que preguntar en diarrea? La frecuencia, porque sabemos que la definición de diarrea es alteración en la frecuencia y disminución en la consistencia, ¿no? De evacuaciones. Entonces acá le pone la frecuencia, aproximadamente 10 veces por día. Entonces ya hemos acá descrito las características de este síntoma propio, ¿no? Después dice vómitos en 3 ocasiones. Eso puede variar, por ejemplo, si a mí me dice vómitos, la mamá yo le pregunto primero, ¿desde cuándo? Esta historia que les estoy mostrando, por ejemplo, es una historia que ha hecho un residente, ¿no? Un médico que está en formación para ser pediatra. Entonces, si a mí me toca hacer, yo le pregunto, por ejemplo, a la mamá, vómitos, ¿desde cuándo? Me dice, sí, hace un día, ya, vómitos hace 24 horas. ¿Cuántas veces ha vomitado en un día? 3, ya, en frecuencia de 3 por día. ¿Cómo ha sido el vómito, no? Y aquí eso le pone, ¿no? De tipo alimentario, ¿no? Puede ser gástrico, puede ser biliar, entonces fecaloideo. Entonces acá tenemos que poner esas características. Luego le pone, ¿no? Posterior alza térmica no cuantificada. Por ejemplo, en fiebre podemos poner cuantificada o no cuantificada, porque a veces la mamá viene y dice, sí, le he tocado la frente, doctora, y estaba caliente, ¿no? Y no tiene un termómetro, pero puede ser que venga la mamá y te diga, sí, estaba eh, caliente, lo he llevado a la farmacia, le han medido y estaba en 39, entonces es cuantificada, ¿no? Entonces, otros datos de la fiebre, por ejemplo, es si de predominio, cuando la fiebre es prolongada, también hay definiciones de fiebre, ¿no? Fiebre sin foco, fiebre de origen desconocido, dependiendo del tiempo. Cuando la fiebre es de origen desconocido, digamos aquellos niños que tienen fiebre 2 meses, 3 meses, hay que preguntar el predominio. Señora, le da más en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, porque hay enfermedades que nos pueden orientar, por ejemplo, las enfermedades como la malaria, ¿no? Que hacen típicas fiebres. Entonces ahí ya vamos buscando características del síntoma. Luego ponen, en relación a los movimientos tónico-clónicos, ponen aversión de la mirada y movimientos tónico-clónicos, por lo que llama a la ambulancia. En esta parte de los movimientos tónico-clónicos, por ejemplo, aquí le falta que si bien ha tenido movimientos tónico-clónicos, a veces cuando un niño convulsiona puede no puede controlar esfínteres, entonces hacen pis a veces, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar igual eso. Entonces mucho depende de qué síntoma quieres tú indagar para hablar acá en la parte de la enfermedad actual. Por ejemplo, en dolor abdominal, los que ya han pasado conmigo estos días, les había dicho que tenemos el memotécnico Alicia, ¿no? Donde tenemos que ver a la aparición, la localización, las características, la intensidad, ¿no? Entonces, utilizamos ese memotécnico para poder describir, ¿no? Entonces, mucho depende de qué síntoma para que nosotros podamos describir y preguntar. Luego, como cuarto punto, vienen los antecedentes personales no patológicos. En pediatría es muy importante esta parte de los antecedentes personales no patológicos porque no solo preguntamos cuánto duerme, si se baña o no se baña. Acá la parte importante para nosotros, por ejemplo, es la alimentación. La alimentación va a depender mucho de si son lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, la inmunización, el desarrollo psicomotor, ya un poco ya más que ustedes conocen, que es el apetito, el sueño, diuresis, higiene personal, ¿no? A las más importantes vamos a desglosar.
Por ejemplo, en la alimentación, el, tenemos que ver, como les decía, por grupos etarios. El neonato es el recién nacido hasta los 28 días. El lactante menor es menor de un año. El lactante mayor es de 1 año a 2 años. El preescolar es menos de 5 años hasta 2 años. El escolar, más de 5 años hasta 12, 11, dependiendo en varón o mujer, luego empieza la adolescencia, ¿no? La pubertad todavía ahí está y luego la adolescencia. Entonces, para la alimentación, por ejemplo, si se trata de un lactante, menos de 6 meses, lo único que toma el lactante es lactancia materna o fórmula, leche, ¿no? No come. Entonces, si el niño es alimentado con lactancia materna y digamos, tiene 6 meses, nosotros hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de desnutrición en un niño de 3 meses, de 2 meses, y uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo se ha desnutrido si solo se alimenta de lactancia materna? Entonces, cuando empezamos a preguntar en los niños, por ejemplo, que reciben lactancia materna exclusiva, las mamás nos dicen, sí, toma leche. Entonces, a veces en la historia ponen lactancia materna exclusiva, sin especificar nada, pero ya en una anamnesis más específica es, señora, ¿cada cuánto toma leche? ¿Con qué frecuencia? Cada 2 horas, pónganse que es un lactante menor de 2 meses. Toma leche cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. La señora dice, mire doctora, le cuento que le doy leche y se duerme como desde las 8 de la mañana hasta las 11 o a veces hasta las 12. Entonces, si se despierta, le doy, si no, lo dejo dormir. Ahí hay un error de la frecuencia de alimentación. Porque si bien decimos que la lactancia materna debe ser a libre demanda, que el bebé debe tomar leche siempre que lo pida, también tenemos que vigilar los horarios. Por ejemplo, un lactante menor de 2 meses debe alimentarse cada 2 horas. Ahora es bien difícil medir la cantidad de leche que toma, pero un parámetro es cuántos minutos succiona cada mama. Entonces, si la señora dice, no, succiona 5 minutos, se duerme, lo vuelvo a despertar y otros 5 minutos, es bien irregular. ¿Por qué? Porque lo normal es 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces ya nosotros nos orientamos a que hay una mala técnica de lactancia materna y probablemente esa es la causa de la pérdida de peso del niño y la de desnutrición. En un lactante, en cambio, que recibe fórmula, como pueden ver en la fotito, eso tal vez muchos a veces no tienen bebés en casa ni nada, pero esto es más o menos para mostrarles que 1 onza, este lado son onzas y estos lados son ml, ¿no? 1 onza es igual a 30 ml. Entonces nosotros preguntamos de forma dirigida, señora, ¿cómo prepara la leche? Ah, sí, le cuento que le doy 2 onzas, o sea, hasta el número 60 de agua, y le doy media cucharillita. Y así no se prepara la leche. La leche se prepara 1 onza, una cuchara. Entonces, si yo le estoy dando así, le estoy dando una fórmula diluida que no tiene los nutrientes necesarios para el engorde, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya la anamnesis de la alimentación, hasta en un lactante que solo toma leche, ya nos va a dar datos. La alimentación complementaria en el mayor de 6 meses, ¿no? Es importante porque siempre a veces nos ha tocado que vienen ya grandecitos, desnutridos de 8 meses y les preguntamos, señora, ¿a qué edad le ha iniciado la alimentación complementaria? Pónganse que viene a los 9 meses y la respuesta de la mamá es que a los 7 meses. O sea, ¿a qué edad se inicia la alimentación complementaria? ¿Alguien sabe? A partir de los 6 meses, doctora. Muy bien. Entonces, a partir de los 6 meses, ¿no? Entonces decimos, ¿qué ha pasado? Entonces, de los 6 a los 7, este niño se ha quedado sin comer. ¿Por qué es importante esto de la edad? O sea, no es, digamos, me gusta que a los 6 meses empiecen a comer, no, sino que se ha visto que las necesidades nutricionales de un niño son suficientes con lactancia materna hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, este lactante necesita comer para mantener esas calorías que le van a ayudar a engordar. Entonces, si me dice que de por sí de los 6 a los 7 no le ha dado nada y de los 7 a los 8 tampoco, y decían a los 8 tenemos 2 meses que hemos perdido, que este niño no ha comido y probablemente esa sea la causa. ¿Listo? Entonces, eso es el tiempo, ¿no? Y lo otro es que puede que haya empezado a los 6 meses, pero que luego la mamá viene y te dice, doctora, le cuento que sí, le doy 2 papillas al día,
solo come una cucharillita de cada papilla, pero toma leche cada hora. Entonces, igual hay una mala alimentación. ¿Por qué? Porque la comida pasa a primer plano después de los 6 meses y la leche a segunda. Entonces, si a este niño le dan comida cada hora, el estómago de este niño está lleno y no hay el tiempo necesario para el vaciamiento gástrico que le permita luego tener hambre y poder aceptar la comida. Son cosas que se tienen que corregir en el control del niño sano para evitar que estos niños entren en desnutrición. ¿Listo? La alimentación del preescolar. El preescolar es una etapa entre los 2 y 4 años, bueno, más de los 3, ¿no? Empieza más o menos a los 2, pero de los 3 a los 4 años, que son niños que a veces pueden tener trastornos de la alimentación, por ejemplo. Hay selectividad en los alimentos, ¿no? Con lo cual se conoce como pica. Son niños que a veces no les gustan carnes, no les gustan verduras, no les gustan, o sea, cierto grupo de alimentos, ¿no? Entonces eso también hay que indagar. En el escolar, ya es un niño que ha sobrepasado este periodo, tenemos que ver cuántas dietas tiene, ¿no? Cuántas comidas al día, ¿no? Luego nosotros ya más específicamente podemos hacer el recordatorio de 24 horas y la anamnesis semanal, ¿no? Que eso ya es más minucioso. Por ejemplo, en el recordatorio de 24 horas, solo para dar un ejemplo, como ustedes pueden ver en esta tabla, nosotros preguntamos qué ha comido el día de ayer desde que se ha levantado. Ponemos el desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, media tarde, cena y si hay alguna colación más después de la cena. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Qué alimento? Porque no se olviden que los niños van a la escuela y ese lugar nos interesa saber qué han comido, ¿no? Pero eso ya es más específico. Luego tenemos los antecedentes perinatales y en pediatría es importante los antecedentes perinatales. Antes de que se me vaya, esto. Ya, habíamos hablado de esto de la alimentación que les desglosé. Sobre las inmunizaciones, ¿cuántos conocen el carnet de vacunación del PAI? Está colgado en el Ministerio de Salud. Ahí está todas las vacunas que están dentro de nuestro programa ampliado de inmunizaciones de Bolivia y están qué enfermedades nos protegen y todo eso. Para nosotros es importante saber por qué, porque, por ejemplo, si un niño no ha recibido la BCG, ¿no? Y la BCG, ¿cuál es la función? De cubrir el 80% de prevenir el 80% de formas extrapulmonares de tuberculosis. Entonces, si un niño no ha recibido la BCG y se contagia de tuberculosis de un adulto, ¿no? Su padre, su madre o alguien cercano a él, probablemente por la ausencia de esta vacuna, él no haga solo tuberculosis pulmonar, él haga una tuberculosis peritoneal, intestinal, osteoarticular. ¿Por qué? Porque, como les digo, el, las vacunas tienen esa función, ¿no? El desarrollo psicomotor es otro punto muy importante. Solamente les decía que en el desarrollo psicomotor es amplio el desarrollo psicomotor, pero lo que más necesitamos conocer de forma gruesa son los hitos del desarrollo, o sea, los puntos claves del desarrollo. ¿Listo? Entonces, los puntos claves, por ejemplo, a los 3 meses sostiene la cabeza, a los 4 meses gira sobre su propio eje, a los 6 meses se sienta con apoyo y tiene la pinza, ¿no? A los 7 meses se sienta sin apoyo, a los 9 gatea, a los 12 se para, a los 12 hasta los 12,6 camina. Entonces, solo lo grueso, porque después eso es bien amplio. En la higiene personal, el apetito, el sueño, pues tenemos que indagar en el sueño porque no es lo mismo, no duerme lo mismo un lactante que un niño de 2, 3 años, ¿no? En el patrón de evacuaciones tenemos que preguntar cómo es el patrón de evacuaciones de ese niño, porque a diferencia de los adultos, por ejemplo, un neonato recién nacido puede hacer popó 8 veces al día y para él es normal. Y la consistencia puede ser semilíquida y para él es normal, no es diarrea. Pero un niño de 3 años, o sea, ya no, ese tiene que hacer su patrón de evacuaciones entre 1 a 3 veces al día y tiene que ser como las pastas de diente, como las salchichas. Eso es normal para él. Entonces, eso es lo que andamos preguntando allí. La diuresis es cuántas veces, digamos, en el caso de lactantes, le cambia el pañal. En niños que ya van al baño, ¿cuántas veces va al baño? Eso,
Si se corta la transmisión, van a volver a entrar al mismo link, ¿listo? Entonces, les decía, en los antecedentes perinatales, tenemos tres aspectos que tenemos que preguntar, que es el prenatal, donde ¿alguien ha levantado la mano? No veo aquí. Nadie, ¿no? Ya. En el prenatal, por ejemplo, tenemos que ver si la mamá, preguntarle, ha realizado los controles prenatales necesarios, si ha tenido alguna infección, alguna complicación en el primero, segundo, tercer trimestre del embarazo, para ya nosotros ir previendo complicaciones, ¿no? Que esta mamá hubiera tenido y que pudieran repercutir en la enfermedad actual del niño, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo. Ya, el prenatal. El natal es cuando se relaciona al parto, ¿no? Ha sido un parto eutóxico, distóxico, el niño ha nacido llorando, de qué tono, irritable, pulso. Acá lo que evaluamos es el APGAR, ¿no? Aparte de ver cómo ha nacido, es el APGAR, que es muy importante, desde el 1 al 10, ¿no? El APGAR nos evalúa esos 5 puntos y si es que es menor de 7, obviamente han necesitado maniobras de reanimación, pueden ser básicas o avanzadas, pero si es mayor de 7 al primer minuto y luego se ha corregido a 9, 10 el quinto minuto, podemos asumir que lo ha superado, ¿no? El primer minuto de vida es fundamental para un recién nacido. Si en ese minuto de vida sufre falta de oxígeno, asfixia, sufrimiento, hay asfixia, en ese momento falta de oxígeno, puede ser grave para la función neurológica, ¿no? Entonces, ¿a qué me iba con esto? Por ejemplo, puede ser un paciente que la mamá te dice que nunca ha hecho controles prenatales, ¿listo? Entonces, no sabemos si el niño está de buen peso, de buen talla, si su edad gestacional es adecuada, desconocemos. A lo mejor ha tenido hasta infecciones, no sabemos. Entonces el niño nace y nace deprimido, ¿no? Con un Apgar, pónganse a pensar que con un Apgar menos de 7 ha necesitado maniobras de reanimación, ¿no? Entonces puede ser que ahora esté viniendo por retraso del desarrollo psicomotor o ya tenga un diagnóstico de parálisis cerebral infantil o por la falta de control prenatal haya nacido en domicilio, porque esas mamás que generalmente no hacen control prenatal tampoco luego les da por ir a tener el parto en el hospital. Entonces, todo eso ya nos puede ir orientando a la enfermedad actual. Por eso es importante preguntar estos antecedentes. Ah, ¿alguien ha levantado la mano? Porque aquí me ponen en el chat, sí, doctora. ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna, ¿no? Ya. Entonces, luego, dentro de otros antecedentes ya más generales están los antecedentes familiares. Por ejemplo, en el niño es importante preguntar sobre los padres. Por ejemplo, en comunidades cerradas pequeñas, a veces hay consanguinidad, ¿no? Son de una comunidad de 60 personas, obviamente que tienen algún grado de parentesco, ¿no? Y hay enfermedades que tienen una base de consanguinidad inmunológica sobre todo. Entonces, es importante preguntar, y las genéticas, las congénitas, ¿no? Sobre los padres, de dónde son, de dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican. En los hermanos, obviamente hay que preguntar si son sanos, si tienen algún antecedente. Por ejemplo, puede haber atopia en la familia y el niño estar viniendo por un problema de rinitis alérgica, de asma, ¿no? Si ha tenido algún hermano displasia de cadera, todas las enfermedades que puedan tener nos puede orientar también a la enfermedad actual del niño. En los abuelos para buscar antecedentes. Por ejemplo, en el área urbana vemos mucha obesidad. Entonces, cuando nosotros preguntamos si los abuelos han tenido diabetes, hipertensión, estos niños obesos con esos antecedentes de abuelos o padres que tengan estas enfermedades aumenta el riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde es importante. Los antecedentes personales patológicos se refiere a las hospitalizaciones previas que haya tenido el paciente, a los diagnósticos previos, ¿no? Puede ser un niño que viene por desnutrición, pero de 10 años, pero ya tiene el antecedente de
tener parálisis cerebral infantil desde los 2 años, entonces ya nos orienta a nosotros a saber que tiene una alteración en la mecánica de deglución, o sea que no deglute porque tiene parálisis cerebral infantil, ¿no? Por ejemplo, un niño, hospitalizaciones previas, por ejemplo, un niño prematuro que haya nacido y que haya tenido requerimiento de oxígeno los 3 primeros meses de vida y que utilice oxígeno domiciliario y que se haya internado 3 veces por neumonía, nos hace pensar que pueda ser un reflujo secundario, ¿no? Entonces, ya son datos que nos van a ir orientando. Cuando nosotros hemos preguntado el motivo de la enfermedad actual, los antecedentes, todo, pero puede que el niño tenga alguna otra enfermedad fuera de eso y que no nos digan, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer la anamnesis por sistemas, ¿no? Señora, ¿lo sigue alguna otra especialidad? Sí, lo ve el oftalmólogo porque tiene estrabismo. Lo ve el cardiólogo porque tiene un soplo que es inocente, ¿no? Entonces ya empezamos a buscar que no haya también otros sistemas comprometidos. Luego entramos al punto del examen físico. En el examen físico, primero que en pediatría puede variar lo que siempre hemos aprendido, ¿no? Inspección, palpación, percusión, auscultación. O sea, puede variar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la edad, ¿no? Si es un niño de 6 meses, o sea, y le haces un examen pulmonar, no te va a dar el tiempo para hacerle los 4 parámetros que siempre hacemos, ni se va a querer sentar. Entonces, es dinámico el examen físico en pediatría dependiendo de la edad del niño. Si es un adolescente, nos va a ayudar porque nos entiende, ¿no? Empezamos entonces por los signos vitales. Los signos vitales, como pueden ver en este cuadrito, es por edad. No es lo mismo la frecuencia cardíaca de un recién nacido a un niño de 2 a 5 años. Por ejemplo, para un recién nacido la frecuencia cardíaca normal es de 120 a 180, pero para uno de 2 a 5 años es de 90 a 120. Entonces, si este niño de 2 años nosotros le auscultamos en un minuto los latidos cardíacos y están en 180, está taquicárdico, ¿no? A diferencia de un recién nacido que podemos decir que todavía está en el límite superior. Entonces, esto varía de acuerdo a la edad. En este cuadrito hay algunos parámetros de la frecuencia cardíaca, respiratoria y presión arterial, ¿ya? Después sigue la valoración nutricional. Es importante la valoración nutricional, les decía, en pediatría, porque el niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo. Nosotros adultos, todos ya hemos tenido esas etapas y ahorita que tenemos 30, 20 años, ya tenemos un peso, una talla y ya determinada la talla sobre todo, ¿no? Pero un niño no, un niño cada día que pasa, un niño adquiere habilidades, crece, engorda. Entonces ya vamos a acabar. En el examen físico, lo que les decía, ¿no? Los signos vitales y la valoración nutricional, me iba a eso de las recomendaciones que cada niño, cada día es un día para él donde gana muchas cosas. Entonces, lo que hacemos es peso, talla, y en menores de 5 años, vamos a ir viendo eso en las prácticas, en menores de 5 años evaluamos el peso para la talla para la edad, en mayores de 5 años el índice de masa corporal y la talla para la edad. En menores de 2 meses tenemos otra tabla de valoración. En los niños que tienen visceromegalias, por ejemplo, hepatomegalia, ascitis, tumores, no nos sirve el peso, entonces el perímetro braquial, ¿listo? Todo eso es para ver el estado nutricional del paciente. Tenemos que hacer, como en todo, una inspección general donde vemos el estado general del paciente, ¿no? Que puede estar en buen estado general, en regular estado general, dependiendo de cómo haya llegado el paciente. En la piel y faneras tenemos que ver el grado de hidratación, el color, ¿no? Puede estar pálido, anémico, la turgencia. Y en las faneras, las uñas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con hepatopatía crónica que tienen cirrosis, pues tienen unas uñas en vidrio de reloj. En el cráneo, a diferencia de los adultos, en los niños hay que palpar lo que es las fontanelas, ¿no? La fontanela anterior y la posterior. Estas fontanelas se encuentran, la anterior, por ejemplo, se encuentra entre los huesos parietales y el frontal y tienen también una edad determinada donde desaparece. El perímetro cefálico. En menores de 5 años es importante el perímetro cefálico
más en el menor de 3 años, porque nos va a indicar el crecimiento del cráneo. Si el cráneo no crece, el cerebro no crece. Entonces, por eso es importante el perímetro braquial, diré perímetro cefálico. Después, ya por un examen físico segmentario, la cara, ¿no? Es importante ver los ojos. En los niños se puede hacer el estudio de la agudeza visual con las cartillas que pueden ser de dibujitos o en los que ya saben las letras, pues en esta, ¿no? Las cartillas. Se tiene que ver si no tienen hipertelorismo, ¿no? Que estén separados muy separados los ojos, ¿no? Más de 3 centímetros. Después, en los oídos se tiene que ver la implantación, ¿no? Del pabellón auricular. Por ejemplo, esta línea que ustedes ven, lo normal es que el pabellón siempre esté arriba del ángulo externo del ojo, 1 centímetro, pero en este caso, en un niño con síndrome de Down, el pabellón está abajo o a nivel, ¿no? La nariz, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos, la nariz, la base de la nariz es plana y eso a veces hace de que ellos, digamos, tengan, si se obstruyen, dificultad para la respiración. En los niños ya más grandes, pues ya tienen más formada la raíz de la nariz, ¿no? Eh, Puede pasar, porque hay que examinar la nariz, que hay niños que a veces se meten objetos extraños y luego nadie los ve y puede haber cuerpos extraños en la nariz, papel higiénico, canicas. La boca, ¿no? Hay que ver en los recién nacidos, en los pequeñitos, por ejemplo, hay que buscar siempre el paladar hendido, ¿no? Hay que buscar si no tienen frenillo corto, debajo de la lengua, ¿no? En el cuello, las cadenas ganglionares, que normalmente no deberían palparse, pero si son más de 1,5 centímetros, no es normal. Entonces ya tenemos que buscar por qué están esos ganglios crecidos. En relación al tórax, podemos encontrar un tórax excavado, como es en esta foto, o un tórax abombado, como de paloma, como de esta niña. En estos dos casos, si no hay repercusión clínica pulmonar que no impide la respiración, que el niño está tranquilo, no, generalmente solo se vigila, ¿no? Más es estético. En los pulmones les decía que podemos hacer la inspección, palpación, percusión, auscultación, pero en el caso de que sea un adolescente o un niño que nos colabore, porque después en los pequeñitos es muy difícil hacer todo eso. En el corazón debemos examinar los puntos, los focos, para auscultar, ¿no? En este lado, por ejemplo, para external tenemos el aórtico, en el otro lado contralateral el pulmonar, más o menos ya en el apéndice xifoide tenemos el tricuspidio y el mitral en el lado izquierdo, ¿no? Como se ve aquí en la quinta costilla, en el quinto espacio intercostal, cerca de la línea mamelar. Eso para examinar el corazón. Hay que buscar en niños soplos, arritmias, podemos encontrar en los pulsos, por ejemplo. Eh, Después en el abdomen, para el abdomen es importante, si ven ahí, dividir al abdomen en 9 cuadrantes, ¿no? Esto nos va a ayudar más fácil al examen físico, ¿no? Entonces, estos 9 cuadrantes incluyen lo que es el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, hipogastrio. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? ¿No? Porque viene el paciente y dice, dolor de 24 de inicio súbito, dolor abdominal de inicio súbito que ha empezado en el epigastrio, pero ha irradiado a fosa ilíaca derecha, de intensidad 10/10 en la escala de Eva analógica, y Sí. cuando tú le palpas es típico una apendicitis, ¿no? Entonces, por eso es importante tener más o menos la idea de esto para revisar al niño. En la columna vertebral podemos encontrar, como aquí ven, algunas deformaciones de la columna, como la escoliosis, que es esta angulación lateral, la cifosis, que es la joroba, comúnmente conocida, la lordosis, donde hay un ángulo muy prominente hacia adelante, ¿no? En las extremidades, en los niños, se pueden fijar en las manos si tienen polidactilia, sindactilia. Polidactilia cuando hay más de los dedos que debería haber. Sindactilia cuando al contrario, no hay dedos unidos o a veces falta un dedo. En las rodillas es común ver en algunos niños, esto es por ejemplo normal, pero en algunos niños pueden encontrar esto como en arco. Esta disposición en arco de las rodillas, perdón, se conoce como genu varu, ¿listo? Y esta disposición
donde las rodillas tienen un ángulo hacia adentro y chocan las rodillas, genu valgo, ¿no? Que pueden limitar en algunas veces la función, entonces por eso se debe diagnosticar. En los pies puede haber el genu varu también y el genu valgo, ¿no? Los pies. El pie plano, por ejemplo, es generalmente hasta los 3 años y no tienen la curvatura que debería tener la planta del pie, entonces eso puede condicionar a que se tropiecen los niños constantemente, ¿no? Si ya tienen más de 3 años, entonces ya necesitarán algún manejo con plantillas o algo, ¿no? En las caderas, pues hay que ver en los pequeñitos de 3 meses lo que es la displasia de cadera, ¿no? Genitales, en los adolescentes, por ejemplo, para genitales hay que saber la escala de Tanner para ver el vello púbico y todo eso, ¿no? Hay que poner Tanner 1, Tanner 2 para diagnosticar retraso de la pubertad, pubertad precoz, todo eso. En el examen neurológico hay un Glasgow modificado para pediatría, el cual manejamos, pero casi siempre igual eso es en el examen neurológico el paciente activo, reactivo, irritable, cómo está el paciente, ¿no? Y el Glasgow en el caso de traumatismo cráneoencefálico modificado, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho todo eso, tenemos que hacer un análisis de todo lo que hemos hecho y tenemos que hacer un diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser totalmente coherente, ¿no? Porque puede pasar, por ejemplo, que en la historia diga, motivo de consulta, evacuaciones líquidas 10 veces al día, hace 5 días, ¿no? Y en el examen físico pongan, el paciente por algo va al hospital, ¿no? Un paciente de emergencias, que les digo. Y digamos, dice en el examen, en el motivo de consulta, ¿no? Diarrea hemos puesto, luego ponemos que el niño ha tenido, que se ha desmayado, porque puede pasar eso, o la mamá lo ha notado hipoactivo, ¿no? Entonces, viene a emergencias y en el examen físico en emergencias, cuando lo hemos visto, era un niño que estaba deshidratado, porque el plan generalmente es para diarrea con deshidratación, plan C, ¿no? Pero en el diagnóstico le ponen, por decirles, enfermedad diarreica aguda sin deshidratación, cuando en realidad ha venido deshidratado. O en el examen físico le ponen paciente, piel y mucosas hidratadas, llenado capilar normal, y en el diagnóstico con deshidratación. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico y el diagnóstico. ¿Listo? Eh, Otro ejemplo, puede venir un niño por ictericia, coloración amarillenta, y en el examen físico me ponen abdomen blando, depresible y listo. No me ponen cómo está el hígado, cómo está el vaso. Entonces, si no le he palpado, probablemente tenga hepatomegalia, ¿no? Porque la ictericia es de algún lado, ¿no? Y tengo que poner, si le palpo, hígado palpable, percusión total 5 centímetros. Ah, ya, para la edad de ese niño normal. O hepatomegalia porque se palpa 4 centímetros debajo del reborde costal derecho. Entonces ya es coherente con el motivo de consulta, ¿no? Y el diagnóstico, dependiendo, ¿no? Puede ser, acá por ejemplo hemos puesto que se puede plantear diagnóstico sindromático o etiológico. Un ejemplo de diagnóstico sindromático, por ejemplo, es síndrome colestásico, ¿no? O otro ejemplo etiológico es amigdalitis estreptocócica, porque sabemos el agente. Aquí, por los signos y síntomas, sabemos que es un síndrome colestásico, es un niño que viene amarillo, con bilirrubina a predominio directo, entonces decimos síndrome colestásico. O que pueda tener hepatomegalia, entonces estamos viendo signos, síntomas. Ya cuando vemos el plan o el manejo, antes de que me olvide, acá además debería entrar en el diagnóstico, siempre poner en el niño el diagnóstico nutricional. Es un niño desnutrido agudo leve, moderado, grave, talla baja, eutrófico, ¿no? Acá en el plan de manejo hay que ver, primero hay que preguntarse si de acuerdo al diagnóstico este niño requiere medicación y qué medicación requiere. Siempre evaluar el costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, en la diarrea, sabemos que la sal de deshidratación oral y el zinc están comprobados, obviamente, ¿no? Para la deshidratación, la sal de deshidratación oral en el plan A. Pero hay algunos otros medicamentos que
que pueden ayudar a la diarrea, ¿no? Pero lamentablemente no están, digamos, del LINAME ni del SUS. Entonces es un poco ahí hay que ver si realmente le vamos a prescribir a la mamá o no, porque es el costo y el beneficio, ¿no? Hay que ver si le podemos dar, tiene la posibilidad de comprar, ¿no? Hay otros medicamentos, evidentemente, para diarrea, hay algunos muy buenos, entonces ahí hay que ver costo-beneficio. Medicamentos en pediatría, todo es por kilogramo, ¿no? Uso racional de antibióticos. Nosotros totalmente no utilizamos los antibióticos a menos que sea necesario, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en yardiasis, el metronidazol, como es todo por kilo, entonces las dosificaciones o las especificaciones que vienen es por kilo peso, 30 miligramos kilogramo día cada 8 horas. Entonces no va a ser lo mismo para un niño que pesa 5 kilos que para el que pesa 15 kilos, ¿no? Entonces esas dosis tenemos que conocer. Una cosa es hablar de kilo peso día y otra es hablar de kilo peso dosis, ¿no? El de día se puede fraccionar, pero el de dosis es que no se puede fraccionar, ¿no? Entonces eso hay que conocer porque nos puede pasar que si no entendemos eso bien, le estemos dando doble dosis o menos dosis al paciente. Bueno, hasta ahí hemos llegado, hemos terminado. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas, preguntas? Todos los que vayan a ir a su práctica, como están aprendiendo a hacer esto, sobre todo es bien importante la parte del análisis. Cuando tú tienes la historia de la enfermedad, el motivo de consulta bien redactado y el examen físico bien realizado, vas a hacer un buen diagnóstico. Entonces, siempre que tengan duda, pregunte. ¿Listo? A sus doctores, a los docentes, pregunte, porque ese es el objetivo de las prácticas. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces hemos terminado. Buenas noches, que descansen. Gracias, doctora. Buenas noches.